Bueno, me dicen que entonces está bien el audio, que está bien la imagen, entonces vamos a comenzar. Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a las personas que se van conectando en este momento. Bien, entonces hoy también los acompañamos sus instructores Camilo y Melisa. Somos los instructores que vamos desarrollando este curso llamado Conocimiento de sí mismo. Este es el segundo tema de la serie de conferencias y pistas que se denominan Fase A. ¿Sí? El tema de hoy tiene de nombre ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Aquí vamos a mirar todas las partes de este proceso y pues vamos a entender qué es precisamente lo que va a cambiar con el proceso de la muerte. Recordemos entonces que somos tres cosas, todos estamos constituidos de tres partes, el cuerpo físico, la psique y el espíritu. El cuerpo físico es simplemente un vehículo, es una vestidura de estas otras dos partes. Estamos aquí para hacer este proceso de manifestación, pero para desarrollar un trabajo de amor y sabiduría para nuestra conciencia, ¿sí? Desafortunada e inevitablemente por nuestra propia incapacidad en muchas cosas, tenemos contaminada nuestra energía espiritual en cada uno de nuestros defectos y toda esa conciencia queda atrapada en lo que conocemos como la psique o alma, ¿sí? Y pues no nos permite tener una conciencia plena. Por eso es que todo este proceso y este trabajo nos va a ayudar a limpiarnos interiormente. El desconocimiento de este proceso de la muerte y todo lo que está relacionado con él nos hace temerle siempre. Todos le hemos temido, así como le tememos a muchas cosas que desconocemos. Pero la idea de esta conferencia, de este entendimiento y de esta explicación es que cada persona pueda, digamos, empezar a ver diferente el proceso de la muerte, entenderlo para dejar de temerle y que veamos que hay una finalidad de lo que significa la muerte en todo sentido. ¿Sí? Así es que vamos a incursionar en esto denominado los misterios de la vida y de la muerte. ¿Bien? Importante de todo esto es tener en cuenta que la razón de vivir es morir. Con esto no estoy diciendo o apoyando filosofías suicidas, no. Debemos ir más allá de lo que nuestra mente a veces nos quiere meter en conceptos o ideas. Lo importante es que entendamos que la muerte es un cambio, ¿sí? En todos los aspectos. Si uno Ujú. mira una persona que está sufriendo terribles dolores por una enfermedad, el proceso de la muerte es hasta un descanso para este individuo. Sencillamente se desconecta de su cuerpo físico. Como decía Camilo ahorita, lo importante y lo real de nosotros es nuestro espíritu y ese jamás va a morir, él siempre va a ser único, verdadero y eterno. Entonces, siempre nosotros debemos aprender a aplicar esa muerte psicológica que busca que saquemos dentro de nosotros mismos algo nuevo, algo diferente. Todos nuestros defectos, por diminutos que sean, ciertos detallitos tienen atrapadas grandes virtudes. Y si esto no muere, pues nunca va a nacer algo diferente en nosotros mismos. Para poder entender este proceso de la muerte, vamos a ver que a cada esencia se le dan 3000 ciclos, ¿sí? De manifestación. Esos ciclos los podemos conocer como los giros en la rueda del samsara. Es una conferencia que vamos a ver ahorita más adelante. Y aquí qué vamos a ver, que se va a tener un proceso de evolución donde cuando se llegue al reino humano nos van a dar 108 oportunidades con un cuerpo físico para poder hacer el proceso o el trabajo de autorrealización. Es decir, que si nosotros no trabajamos en una de esas 108 existencias para lograr el proceso de la autorrealización, del despertar de la conciencia, pues vamos a llegar a algo que se conoce como la muerte segunda o como el proceso de la involución. Si nosotros multiplicamos esos 3000 giros que vamos a dar en esa rueda de aprendizaje que se conoce como el samsara, nos va a dar un total de 324.000 cuerpos físicos. Es decir, que hay muchas escuelas, digamos, de tipo metafísico, por ejemplo, donde dicen, no, el tiempo es perfecto, el universo es maravilloso, todos tenemos tiempo, nos esperan. Claro, pero no podemos tener ideas fijas sobre la evolución donde sin hacer nada vamos a poder cambiar, sí vamos a poder elevar nuestro espíritu o nuestra conciencia. Para esto tenemos que trabajar muy seriamente, muy radicalmente, y esto requiere que se pueda hacer en una sola existencia. ¿Cómo? A través de los tres trabajos o de los tres factores de la revolución de la conciencia. Aquí es donde nosotros vamos a ver la importancia que tiene aprender a morir psicológicamente. Es decir, con esta muerte psicológica se va hasta a trascender a la misma muerte por una eternidad. Esto quiere decir que vamos a poder liberarnos de toda esa esclavitud en la que nos tiene nuestro ego y a esto se le denomina el proceso de la autorrealización. Bueno, y hay tres tipos de muerte que están relacionados
con el proceso. ¿Por qué? Porque pues, nosotros somos tres cosas. Nosotros vamos a mirar, según esas tres cosas, vamos a mirar el proceso de la muerte. Bien, hay tres tipos, tienen que estudiarse las tres. El primero es la muerte del cuerpo físico. Sí, vamos a estudiarlo ahorita inmediatamente. Hay otro proceso de muerte que se denomina la muerte segunda, que hace parte del proceso que vive nuestra alma, nuestra psique, y está el proceso de la muerte psicológica, que todo el desenvolvimiento de cómo vamos a cambiar un defecto por voluntad, por amor, por sabiduría, por una virtud, ¿sí? Y ese es el proceso de la muerte psicológica que se va a desarrollar. Bien, entonces lo primero que vamos a estudiar es la muerte del cuerpo físico. Cuando nosotros hablamos de la muerte del cuerpo físico, tenemos muchísimo terror, miedo, pánico. ¿Por qué? Porque nos asusta el pensar cómo vamos a perder el cuerpo físico o nos asusta perder a un ser querido, si a alguien que mejor dicho no vamos a volver a ver. Entonces vamos a ver que esto inicia con un estado de catalepsia que dura aproximadamente 72 horas, es decir, 3 días donde aparentemente el cuerpo físico entra en un estado donde está supuestamente muerto, pero este estado se puede suspender en cualquier momento, como si nosotros estudiamos estos tres juicios. Entonces, durante esas 72 horas van a ver eh, a los primeros 5 minutos un primer juicio que se conoce como hacer una retrospección consciente. Pero antes de empezar a hablar de esto, es muy importante aclarar que en la antigüedad se tenía como ese desconocimiento si la persona estaba muerta o no, y a este estado de catalepsia se le conocía como una enfermedad, Ujú. ¿sí? Donde la persona quedaba ahí tiesa, todo su funcionamiento, la respiración, el pálpito del corazón, todo esto se suspendía. Entonces el médico decía, no, esta persona ya murió. ¿Qué tipo de, digamos, de eh, mm, opciones pudieron desarrollar en este momento? Se le amarraba una pita al individuo y si éste pues se levantaba, sencillamente tocaba la campana y eso se conocía como salvado por la campana. Pero debemos ir más allá a dejar estos procesos tan importantes en manos de personas que ignoran, ¿sí? Que desconocen todo esto. Y entonces esa catalepsia es un estado en el que vamos a entrar todos cuando perdamos nuestro cuerpo físico. Es decir, que ahora sí vamos a entrar a hablar de ese primer juicio que se va a dar aproximadamente en los primeros 5 minutos. En estos 5 minutos, el desencarnado va a hacer una retrospección de una forma muy consciente, donde va a ver cada uno de escenas, actos de su existencia. Algunas personas que han estado tal vez al borde de perder la vida o de algún accidente, pudieron haber experimentado en algún momento que es como si la vida se le pasara por un momento, Un ¿sí? flashback. Exactamente, toda la vida se acuerdan de la mamá, del papá, de la familia, del trabajo que tuvo en tal parte de esto, es devolver el cassette automáticamente a una velocidad que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, que solamente se experimenta cuando se está en este momento. Ahí se va a comparar, llega un punto hasta donde ya la persona alcanza a recordar su vida pasada, su existencia pasada, y aquí se va a comparar el plan de vida que tenía para esta existencia junto con, pues, con lo que hizo o no hizo en esta Ujú. existencia. Bien, ese es el primer juicio y viene entonces el segundo juicio a las 24 horas, ¿sí? Aquí entonces ya al desencarnado, pues el ser acompaña al desencarnado y vamos a entrar ante los señores de la ley divina, vamos a ir al templo de la justicia divina y ahí en un salón están los señores de la ley divina para hacernos un segundo juicio, ¿sí? Ujú. Ese segundo juicio, ¿qué es? Bueno, vamos a mirar que hay dos partes que van a evaluar en ese segundo juicio. Uno es el peso atómico de cada uno de nuestros defectos. ¿Cómo así? Pues sí, resulta que cada uno de nuestros defectos, dependiendo de lo alimentados que los tengamos, pues pesan diferente, ¿sí? Y pues todo en la naturaleza tiene un lugar, por eso nosotros vamos a explicar todo el tema de las dimensiones y todo esto, Ujú. porque es parte de la naturaleza de nuestro mundo y cada defecto tiene un peso de acuerdo a lo alimentado que lo tenemos, ¿sí? Entonces, y ese es el peso atómico de cada uno de nuestros defectos. También, ¿qué viene? Viene el número de defectos que tengamos, ¿sí? Estos dos puntos se van a comparar con la existencia anterior para mirar a ver si engordamos más los defectos, Ujú. si aumentamos el número de estos o si pues no los eliminamos
redujimos el número o por lo menos no los alimentamos más, ¿sí? Entonces aquí es donde se dice que cada uno pues se hace responsable también de qué tanto ha alimentado cada uno de ellos. Claro que sí. Entonces ahí vamos a darnos cuenta de la importancia de seguir aplicando la muerte psicológica. Luego pasamos al tercer juicio. Este tercer juicio se va a dar a las 48 horas aproximadamente. ¿Y ante quién se va a presentar el alma? Entonces el alma es llevada ante el Tribunal de la Justicia Objetiva. Vale la pena aclarar acá lo que es el Tribunal de la Justicia Objetiva. Cuando nosotros cometemos un delito, o bueno, nos tenemos que ver enfrentados a procesos judiciales, a nosotros nos llevan también al tribunal donde se encuentra un fiscal, abogados, jueces, bueno, en fin, una serie de sujetos donde nos van es a juzgar. ¿Qué es la diferencia entre este tribunal físico que nosotros podemos ver acá y un tribunal de la justicia objetiva? Allí sí se va a ver de una forma objetiva y diferente cada uno de nuestros actos y nos van a juzgar con base a una verdad y a una realidad y no como acá. Nosotros aquí cometemos un delito, matamos a alguien o robamos algo y podemos pasar dinero al fiscal y listo, no pasó nada. Pero ante este tribunal sí nosotros no nos podemos hacer los de la vista gorda, donde, no, sí, yo hice eso, ay, ve, tan raro, no. Incluso contamos hasta con una parte de nuestro ser que se conoce como el caón, que es el que lleva las cuentas, ¿sí? De cada una de las cosas que hacemos, una mirada mal, una palabra de orgullo, mentiritas piadosas, todo esto está quedando anotado. Y aquí en este tribunal se va a abrir como ese libro de la vida y es donde nosotros vamos a decir, bueno, sí lo hice o no lo hice y vamos a responder por nuestras propias obras. Vamos a ver acá tres aspectos muy importantes en este juicio. El primero es el peso de las buenas y de las malas obras de cada uno de nuestros defectos. Siempre me gusta colocar este ejemplo y es que cada una de nuestras obras o de nuestros actos en la existencia tiene una intención. No es lo mismo que yo reprenda a alguien de mi familia o si se tienen hijos, reprender un hijo tal vez por querer lo mejor para él o por temor tal vez a que se vaya del camino, que se descarrile, que coja malos hábitos, a yo reprender a mi hijo porque estoy desquitándome con él, porque me fue mal en el trabajo o porque me encuentro frustrado o frustrada. Ahí estamos viendo que es una misma obra, se está reprendiendo al individuo. Pero ¿qué es lo que cambia? La intención. Entonces, hay intenciones donde la persona se encarniza y eso, mejor dicho, le pega y le pega donde se tiene que meter hasta otro familiar o si no, mejor dicho, desolla vivo al niño. Esto cambia y así con cada uno de nuestros Ya es actos. la intención de la ira la que viene de Exactamente. la violencia. Ahí nosotros debemos aprender a ver la intención de cada uno de nuestros defectos. Cuando comprendemos esa intención, entonces podemos empezar a hacernos conscientes. Luego sigue el segundo aspecto que se va a ver en este juicio y es el número de veces que cada uno de nuestros elementos psicológicos se manifestó en la existencia. Entonces podemos ver nosotros, por ejemplo, en el día, ¿sí? Cada cuánto se nos manifiesta la ira o cada cuánto se nos manifiesta el orgullo, la lujuria, el yo adúltero a lo largo de la existencia, que sí, que nos brinda tal vez placeres vanos, pasajeros, pero cuando nosotros tengamos que responder ante la justicia divina, pues aquí es donde vamos a ver cómo es que se presentó, cuántas veces, cuántas mentiras se dijo, cuántas veces actuó el yo que le gusta ser envidioso, cuántas veces actuó el defecto que le gusta robar, así sea un robo, un borrador, un lapicito, alguna cosita, no importa, eso es lo que se va a ver. ¿Cuántas veces ofendió? ¿Cuántas veces gritó? ¿Cuántas veces Omitió, peleó? todo eso lo vamos a ver en este tribunal, ¿sí? Y el tercer aspecto y muy importante se conoce como la medida en la médula espinal. Cuando las personas aprenden a trabajar con el sabio uso de su energía sexual, entienden que el sexo es algo sagrado, que es algo superior. Si se aprende a transmutar correctamente, esto va a cristalizar a lo largo del canal medular. Quiere decir que se va a tener una medida. Entonces, estas tres cosas se van a observar en este tercer juicio. ¿No? Y Meli siempre comenta algo acerca de también las buenas obras, ¿no? Las buenas obras las podemos contaminar con nuestros defectos. Podemos hacer una buena obra por orgullo, o podemos Mm, hacer una buena obra, pues, bueno, por orgullo porque nos están viendo o algo por así, quedar bien. por quedar bien. Entonces contaminamos la acción hasta de esa buena obra. Entonces también es importante mirar la intención que tenemos con esas buenas obras. Bien, de estos tres partes, que fueron
tres juicios con los cuales se llevó a cabo todo ese proceso, se hace una suma y resta de valores. A esa suma y resta de valores se le denomina la suma y resta de quebrados. ¿Y qué va a empezar a determinar toda esta suma y resta de valores? Pues miremos. Como primero se va a determinar el karma que esa alma soportará en la próxima existencia. Eso es lo primero que se va a determinar. Como segundo, se va a definir el diseño electropsíquico de la personalidad de esa persona, ¿sí? Quiere decir, ¿cómo así que qué quiere decir el diseño electropsíquico de la personalidad? Quiere decir que va a tener como una predisposición a desarrollar una personalidad de acuerdo a sus defectos y de acuerdo a los compromisos Ujú, y también de acuerdo a esos que lo mandan a esa alma a determinado entorno, ¿sí? Entonces, de acuerdo a sus defectos y virtudes, va también a desarrollar cierta personalidad. Ejemplo, entonces hay una persona que tal vez ujú, fue muy soberbia, muy tirana, entonces viene con un diseño electropsíquico como medio pasivo para que aprenda del ujú. sumiso, todo esto para que aprenda de la otra parte, ¿bien? Pero bueno, eso es un proceso que cada uno puede ir a investigar, acá estamos dando este entendimiento. ¿Qué pasa? Ya se define entonces el karma, el diseño electropsíquico y terminado esta parte, Anubis, que ¿quién es Anubis? Anubis es el jerarca de la justicia divina. Nosotros conocemos a Anubis como por allá de la historia de los egipcios, como parte de la cultura egipcia, pero Anubis es otra jerarquía del Ujú, universo, ¿sí? Es como decir un ángel, como decir, es otra jerarquía que tiene el oficio de la justicia objetiva. Él es el jerarca y él es el que le ordena al ángel de la muerte, listo, ya, desconecte del cuerpo físico, del alma y el espíritu, ¿sí? Ese cordón de plata es el que nos une a nuestro cuerpo físico, al alma y espíritu. El ángel de la muerte, con el rayo de la muerte lo puede cortar. Pero ¿qué sucede? Que aún ya teniendo la orden de Anubis, el ángel de la muerte tiene que esperar a que le autorice la Madre Divina si lo corta o no lo corta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que se demora hasta 24 horas ese proceso en el cual la Madre Divina puede decir no, ¿no? Así ya le hayan dictaminado, así le hayan ha hecho los juicios que le hayan hecho, la Madre Divina puede decir no, voy a darle otra oportunidad. Y entonces lo devuelve. Ahí es cuando la persona se levanta literalmente, pues antiguamente pues, se movía y tocaba la campanita, así fuera a los 2 días o a los 3 días, ujú. ¿sí? O bueno, ahora inclusive todavía sucede en algunos casos, sucedió hace muy poco tiempo por acá cerca donde vivimos que la persona ya estaba en la morgue y se levantó en la morgue, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Madre Divina simplemente dice, no, le doy otra oportunidad. Y entonces denominamos eso un milagro, pero es parte de este proceso. Sí es un milagro, porque Ujú. está haciéndolo la divinidad, pero es parte de este proceso. ¿Mm? Ahí es donde nosotros debemos entender la importancia que tiene nuestra Madre Divina, ¿sí? Que es que tiene digamos, una autoridad. Es decir, que si nosotros pedimos muerte con toda esa voluntad de querer quitarnos ese defecto, pues ella va a actuar. Pero bueno, ¿qué sucede si la Madre Divina no autoriza el rayo de la muerte? Pues lo que estaba diciendo Camilo, la persona regresa normalmente, es decir, que con una velación de 3 días, pues Ujú. no pasaría nada. Nosotros por el desconocimiento, pues enterramos vivos a los muertos, ¿sí? O los sometemos a autopsias ya de una vez donde el médico a que le haga la autopsia y listo, y lo llenen de químicos y esto. Es decir, que no estamos preparados para esperar este proceso natural. Es algo muy natural que va a pasar el cuerpo físico. Si sencillamente el cuerpo a las 72 horas no regresa, no retorna, bueno, pues hay que darle ahora sí sepultura. Veamos que el cuerpo físico hasta empieza su proceso de descomposición después de las 72 horas. Entonces aquí nosotros podemos entender muchas cosas. Claro está que a veces el cuerpo, cuando ya se pierde en un accidente, donde ya el accidente es algo muy fatal, pues no, ya No va digamos a que volver. ya sí es algo que le correspondía ya perder este cuerpo físico y esa era la forma en la que tal vez tendría que perderlo. Pero hay muchas muertes de forma natural, ¿m? O enfermedades o cosas así, donde uno puede experimentar estos procesos. Igual esto es de experimentar. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya Anubis y la Madre Divina determinaron que no, que ya Ujú, se le va a cortar el cordón de plata, entonces se abren tres alternativas para el que está ahí en ese proceso, para el desencarnado. Entonces, pues, ¿cuál es la primera alternativa? Bueno, la primera alternativa es que ya se hayan terminado sus 108 oportunidades de tener cuerpo físico,
¿sí? En ese ciclo, ya se terminaron las 108, entonces, ¿qué pasa? Ah, no, ya no va a tener otro cuerpo físico, simplemente toda esa contaminación que tiene con sus defectos y todo va a ir a una limpieza a las malas, denominado la involución sumergida, ¿sí? Eso lo vamos a tratar más adelante, mientras tanto diremos que es todo ese proceso en el cual cuentan que se va a sumergir en esos infradimensiones del planeta Tierra, en esos llamados hasta infiernos, ¿sí? En todas las culturas estaba ese conocimiento. Bueno, ¿cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción es que no, todavía le queden existencias. Un ejemplo, digamos que vaya en la 90, o bueno, entonces en la Ujú. 90 tiene una existencia 91, o va en la 100, tiene una 101 todavía. ¿Y qué sucede? Bueno, entonces lo mandan para el limbo y lo mandan a esperar el nuevo cuerpo físico y él Mm. también va a colaborar a que los papás le hagan su cuerpito físico, ¿sí? Eh, el tercer caso, o digamos la tercera alternativa para el desencarnado, es que haya trabajado con el fuego del espíritu, ¿sí? Con el fuego de la energía creadora del espíritu y entonces eso lo hace merecedor de que vaya a dimensiones superiores y allá lo van a animar. Entonces, cuando se dice que se puede decir que es como si fueran unas vacaciones en mundos superiores y allá lo va a animar la Madre Divina y esas fuerzas de la conciencia para que venga con más fuerza a hacer el proceso de autorrealización y siga trabajando sobre sí mismo, ¿sí? Entonces es algo muy valioso que estaba relacionado con eso. Claro que sí. Nosotros podemos ver que en incontables culturas en la antigüedad se tenía el conocimiento de estos juicios. Podemos verlo acá en estos papiros egipcios, donde ellos tenían mucho conocimiento de los procesos de la muerte, ¿sí? Ellos podían entrar su cuerpo físico en estado de catalepsia para presentar ciertas cosas de forma consciente, obviamente, y claro está. Pero bueno, más allá de la historia o del conocimiento que nosotros podamos tener, es importante empezar a rescatar lo valioso y lo verdadero en cada uno de nosotros. Además, ¿qué sucedió también con los egipcios? Que en un punto ellos perdieron totalmente como tal la claridad sobre el conocimiento de la muerte y entonces ya se volcaron a otras cosas. O sea, ellos tenían y duraron muchos, muchos años, Ujú. porque la cultura egipcia, más de 4000 años que estaba. Entonces, ¿qué sucedió? En un momento ya perdieron como tal esa esencia y ya simplemente era como costumbre y ya lo malinterpretaron inclusive, pero ellos tenían todo el conocimiento. Bien, el segundo paso el segundo proceso de muerte, vamos a explicar, es el proceso de la muerte segunda. Bueno, entonces, como decía Camilo, somos tres cosas. Bien, nosotros, si llegamos a la existencia 108, no trabajamos sobre nosotros mismos, no nos interesó el proceso de despertar nuestra conciencia, de trabajar con los tres factores, de hacer algo objetivo en nuestra vida, ¿sí? Realmente que es venir a conocernos y poder fusionarnos con esa parte real y superior. Pues, ¿qué sucede? Estas 108 existencias se acaban, se agotan, ya la energía, el alma, nuestra psiquis no tiene que más contaminación atrapar. Entonces se va a decir que entra el proceso de la muerte segunda, donde el alma es llevada al abismo, ¿sí? Es decir, que penetra esos 9 círculos que el Dante describía en esa Divina Comedia, donde explicaba cada uno de esos procesos que también se conoce como el llanto y crujir de dientes. Pero ¿qué es lo importante acá? Acá lo importante no es tener miedo o no meter miedo con esto. Si nosotros vemos que cada una de nuestra vida tiene algo real y verdadero, pero si estamos hipnotizados con la personalidad, con las cosas de la moda, con la vanidad, bueno, con todos nuestros defectos, porque ellos generan un hipnotismo, pues inevitablemente nos van a llevar a que el alma tenga que pasar por un proceso de limpieza a las malas. Veamos lo importante. Si nosotros aprendemos a aplicar la muerte psicológica, pues vamos a hacer un proceso voluntario. Hasta en algunos casos va a ser agradable, porque es muy agradable uno poder experimentar, el poder eliminar un defecto, el poder ver el proceso de los juicios que se le aplican a estos defectos. Y si nosotros empezamos con una disciplina y con una mística al amor a ese trabajo, pues lo vamos a hacer a las buenas, es decir, sacando la sabiduría, rescatando las virtudes, empezando a hacer un trabajo que es de nosotros mismos para nosotros mismos. Pero si no lo hacemos, entonces la madre naturaleza va a prestar ese servicio de muy buena forma y va a limpiar nuestra psiquis en esto que se conoce como los infiernos, las infradimensiones, la involución, donde vamos a ir a eliminar
¿sí? Cada uno de los defectos que se crearon en nuestras diferentes existencias. Así es. Entonces, por eso es que a ese paso se le denomina la muerte segunda, ¿sí? Ahí está, vamos a mirar en una conferencia más adelante cada uno de estos que son las partes en donde se va a limpiar uno a uno Ujú. las grandes regiones de defectos, ¿sí? Se denominan esa conferencia. Todas esas cabezas de legión, ¿no? La ira, la pereza, la codicia, todo esto atrapa energía y eso va a hacer que el proceso de limpieza sea doloroso. Bien, pero para eso tenemos nosotros la muerte psicológica aquí y ahora. Sí, decíamos que este conocimiento es tan valioso porque podemos enfrentarnos a cualquier cosa de nuestra vida y podemos darle una vuelta radical a todo eso. Sí, la muerte psicológica nos va a liberar de esa esclavitud que no es alguien externo el que nos la está imponiendo, sino son nuestros mismos defectos los que nos tienen esclavos de ellos. O sea, ellos literalmente son los que nos dicen sienta esto, piense esto, ¿sí? Odie, no Ujú. perdone, todas esas cosas son las que nos están atormentando esta existencia, ¿sí? Son nuestros defectos. Si nosotros logramos experimentar y desarrollar este proceso de esta muerte psicológica, vamos a entender cómo es también el conocernos a sí mismos. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Pues resulta que podemos tener aquí un ejemplo en el cual vemos en cada uno de estos dibujitos, ¿sí? Esos diablitos son nuestros defectos, ¿sí? Pero lo que le da la vida a cada uno de ellos es la conciencia que está atrapada ahí, ¿sí? Cuando uno puede entonces ir liberando de cada uno de esos defectos la conciencia que está atrapada ahí, se conoce entonces como que se murió ese defecto, ¿sí? Y ese proceso es lo que va a liberar la conciencia atrapada y ahí es donde se dice, la muerte, con la muerte se mata a la muerte por una eternidad, ¿sí? Ujú. Veamos este ejemplo en donde cada uno de los defectos va tomando las diferentes partes de nuestro cuerpo físico. Resulta que en una conferencia más adelante vamos a mirar que los defectos se mueven según unas funciones que tiene nuestro cuerpo físico. ¿Cómo así? Sí, los defectos se mueven adueñándose, por ejemplo, de nuestra parte sexual. Los defectos se pueden mover adueñándose de nuestra parte instintiva, de nuestra parte emocional, de nuestra parte mental, de nuestra parte motriz, o sea, de las obras. Sí, los defectos pueden entonces hablar a través de nosotros, ¿sí? Nos hacen hablar cosas que en un momento Estos. gestos o todo, la persona dice, no, ay, pero ¿por qué dije eso? Bueno, no se dio cuenta que lo estaba dominando un defecto y todos esos defectos los podemos ver a través de la quinta dimensión, por eso también es la invitación de la próxima conferencia, que es la conferencia sobre cómo entrar conscientes a esta parte. Y lo importante es que nuestros defectos, pues como ellos están en la quinta dimensión de la naturaleza, que se conoce también como el mundo de los sueños o la eternidad, no los podemos ver acá físicamente. Nosotros no podemos ver un defecto de ira. La única que puede hacer ese proceso de identificar o de observarlos es el sentido de la autoobservación. Por eso es importante empezar a abrir esos ojos hacia nuestro mundo interno. Como decía Camilo ahorita, todos nuestros defectos agotan la energía de las funciones de nuestra alma, que es pensar, sentir, obrar, actuar. Cada cosita, cada gesto, cada palabra, cada sensación, sentimiento, venganza, cada uno de ellos va a atrapar un porcentaje de conciencia. Entonces, para observarlos es importante que empecemos a observar en nuestro mundo interior, conocernos a nosotros mismos, saber por qué tenemos ira, por qué le tenemos fastidio a alguien, por qué tenemos rencor, por qué tenemos todas estas cosas. Bien, entonces, cuando nos empezamos a liberar de cada uno de esos defectos, es porque nos dimos cuenta del defecto y empezamos a Ujú. hacer un trabajo sobre ese defecto, que quiere decir el trabajo sobre sí mismos, ¿sí? A algunas personas les asustaba cuando en algún momento le decíamos, mire, esto es para lograr Ujú. gobernarnos a nosotros mismos, pero eso es algo que debería ser una necesidad para todos nosotros. Entonces, cuando vamos verdaderamente siendo dueños de nuestra voluntad, ¿sí? Vamos recuperando toda esa conciencia atrapada que es ese amor, esa sabiduría, esa verdadera inteligencia para la vida, ¿sí? Ahí es donde vamos a alcanzar esa individualidad sagrada, es donde vamos a poder unificarnos cada vez más con nuestra conciencia. Y por eso es que se dice que la razón de vivir esta manifestación es morir a toda esa contaminación para hacer un trabajo para la conciencia.
Bien, pero como todo este conocimiento es práctico, vamos a mirar cómo es la práctica de la muerte psicológica, ¿sí? Entonces, pues empezamos ya lo estaba escribiendo Meli, empezamos autoobservándolo, ¿no? Que es muy fácil ir a vigilar a fulano o a sutano, estar ahí mirándolo y mire, Sí. como estábamos hablando en el tema número uno, uy, mire cómo se tensionó, uy, mire, ya le va a mandar el manazo, uy, vea, le pegó, o lo mismo al ladrón, uy, Ajá. vea, ese va a robar, vea cómo está pisteando, mire, es muy fácil ver hacia afuera, pero la idea aquí es que volquemos toda nuestra atención dirigida hacia dentro de nosotros mismos. Entonces vamos a volcar nuestra atención en cada momento que podamos a nuestros pensamientos, ¿sí? En un momento una persona puede estar supremamente desequilibrada y no darse cuenta que tiene un tren de pensamientos que Ujú. no está observando, simplemente está observando el desequilibrio, la ansiedad, todo el impulso, pero no está dándose cuenta de todo eso que está en su interior, ¿sí? A cada uno de esos defectos que vamos a descubrir, los vamos a pasar por un proceso llamado el enjuiciamiento, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un defecto. Ahí es donde vamos a aplicar esa herramienta de la autorreflexión. Nosotros mismos tenemos la capacidad de descubrir, bueno, esto es un defecto de mal genio, de Ujú. violencia, acá quiero vengarme, por qué me fastidia tanto esta situación? ¿Por qué estoy tan mal con tal persona? Ahí entonces vamos a enjuiciar toda esa situación, todo lo que sentimos y vamos a llegar a un punto en donde lo entendemos, pero ese punto de entendimiento tiene que profundizarse más a la comprensión. ¿Por qué? Porque entonces pasa lo que pasa a las personas que quieren, digamos, dejar un vicio. No, sí, no, yo entiendo que es malo, no, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque le falta más autorreflexión, le falta ponerse a mirarle, venga, esto verdad me hace bien, qué es lo bueno, qué es lo malo de esto, y cada uno empieza a darse cuenta de cómo debe quitarse ese defecto y que va a tomar esa decisión de quitárselo. Ahí llega la eliminación. La Ujú. eliminación entonces va a darse con el proceso de pedir a la muerte, pedir muerte a la Madre Divina, ¿sí? Por eso estaba esta imagen aquí, en donde esa imagen está evocando a la Madre Divina con esas múltiples armas con las cuales va a eliminar cada uno de los defectos. Eso es lo que evoca esa imagen. Entonces se le pide a la Madre Divina, elimíname este pensamiento, quítame este sentimiento, quítame esto que tengo, listo, así no lo descubra bien en donde lo tenga. Sí, porque si vemos incluso en la imagen, no es que seamos politeístas, nada de esto. Debemos es entender que Dios está dentro de nosotros, pero es muy importante ver que diferentes culturas tenían este conocimiento, ¿sí? Esto, tengo entendido, es un conocimiento tal vez hasta de la India, donde se puede ver que se tienen varias cabezas de un hombre. Esto representa las formas de pensar de cada uno de nuestros defectos, pero veamos que ella en sus manos también tiene diferentes herramientas y estas armas poderosas como digamos, un arma de fuego o un cuchillo o una pistola, o, bueno, Vale, todo sí. esto es lo que nos va a otorgar la autoobservación internamente hablando. Claro está, en nuestro mundo interior es esa capacidad de uno tener esa facilidad rápido de observar, uy, esto es un defecto, esto es una emoción negativa, esto es un sentimiento, esto me está generando tensión, esto me está robando energía. Entonces aquí lo podemos ver que en incontables culturas también tienen conocimiento de este proceso de la muerte. Bueno, ¿y cómo es que vamos a autoobservarnos y a conocernos a sí mismos en ese proceso? ¿Sí? ¿A qué se le denomina autoobservarnos? A que vamos a poder llegar al punto de descubrir hasta en qué lugar del cuerpo físico se nos está moviendo determinado defecto. Entonces, miremos, por ejemplo, acá esta situación. Observamos que vamos por la calle, digámoslo así, y vemos una chica, bueno, digamos el varón, ¿no? Una persona ve al sexo opuesto, Nosotros las digamos. chicas vemos a los Bueno, chicos. pero entonces digamos el varón, ¿sí? Y si no se controla, vamos a describir entonces cómo se puede dar ese proceso de cada uno de los defectos dentro de nosotros. Entonces, si no se controla, va a poder entonces en un momento sentir una atracción. Uy, ¿sí? Ujú. Siente la está sintiendo, inclusive la va a sentir cerca, como en la parte baja del pecho, ¿sí? Como cerca acá al estómago, al plexo,
¿sí? Va a sentir ahí una atracción, ¿sí? ¿Y qué más va a sentir? En el centro intelectual, en la parte mental, va a empezar a imaginar, ¿sí? Va a imaginar entonces de pronto decirle algo, o en un punto se va por allá y hasta se la imagina de pareja, ay, ¿cómo será de pareja? O cómo será conocerla, o empieza a preguntarse, bueno, ¿y esta es amiga de quién? O cómo es la cosa, si tal vez es de pronto por la voluptuosidad o por sus formas o por su propia incapacidad de frenar la morbosidad, va a entrar la lascivia, que es la imaginación sexual morbosa, y es literal como algunas mujeres dicen, no, que la desvistió con la mirada, sí. Entonces, en la imaginación ya va a proyectar inclusive partes de escenas sexuales, cómo se verá desnuda, cómo se verá haciendo así, si sé cuándo. Todo eso son los defectos dominándonos a nosotros, ¿sí? Y la persona está siendo dominada también porque está mirando. Entonces, el yo mirón está gobernando todo nuestro movimiento, ¿sí? Ustedes van a mirar, van a darse cuenta que el yo mirón maneja la parte ocular, ¿sí? O sea, mira que los defectos manejan hasta nuestros sentidos, ¿sí? Entonces se adueñan de la vista. Entonces, ¿qué hace, por un ejemplo, el varón? La mira y de una vez la escanea toda. Es el yo mirón el que hizo ese escáner Ya tiene esa facilidad. dominando a la vista, ¿sí? Y ahí entonces ya se generó la atracción, ya se generó toda la imaginación sexual morbosa. Bueno, ¿qué más? También se genera un enamoramiento emocional. Entonces en la parte emocional hasta se siente enamorado, le da como una alegría, ¿sí? Pero también puede instintivamente sentir como un vacío, como que se vacía, y esa es la lujuria, esa es una forma de fornicación emocional, ese vacío que se siente lujurioso. ¿Y qué sucede en la parte motriz? No solamente está la vista, sino la persona se acomoda, Qué ¿sí? loco. O ahí camina más rápido, o de pronto el piropo quiere hablarle algo, quiere decirle algo, o le habla literalmente, el defecto habla a través de él. Entonces, si no lo pudo con la lujuria, tiene un repertorio de piropos para empezar a decirle las cosas, ¿sí? Y a la final, pero de todo eso, esto puede ser en un momentico, en segundos. ¿Qué pasa al final de todo eso? Puede que en la persona quede inclusive con una frustración, ¿sí? Con una frustración porque a la final le hicieron el feo o porque no pudo seguir mirando o lo que sea. Y ahí es donde, en este ejemplo, que es, digamos, relacionado con la parte sexual, con la parte lujuriosa, la persona queda acumulando deseo sexual frustrado, perdón, ¿sí? Y entonces es cuando la persona empieza a acumular, acumular, acumular y se mete por el camino de la lujuria, dependiendo de su frustración, inclusive va a terminar viendo pornografía o en otras cosas. Pero ahí es donde está la oportunidad de cada uno de nosotros de conocerse a sí mismo hasta mirando en qué parte se está manifestando el defecto. Igual lo importante es poder llegar al proceso reflexivo. Ujú. Entonces vamos a reflexionar, bueno, pues, este efecto, ¿qué quiere? ¿Por qué no me deja dominar la vista? Es un ejemplo con el mirón, ¿no? Porque siempre tengo que estar escaneando, qué pena con fulano, un ejemplo que se haya dado Ya no cuenta, puedo sí, simular. que ya no pueden disimular, no, venga, esto tengo que cambiarlo, y estas imágenes tan terribles, ¿no? Entonces ahí es donde se dice, ¿qué es lo que este defecto, este yo, porque hace parte de mí, que Ujú. yo estaba lujurioso, entonces, ¿qué es lo que este yo lujurioso quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Por qué me atormenta con cada uno de sus pensamientos, imaginación, con cada una de esas cosas, ¿sí? ¿Y por qué no puedo dominar esa voluntad? ¿Sí? ¿Por qué me maneja en estas situaciones? Entonces ahí es donde vamos a empezar a reflexionar y cada uno va a hacer una autorreflexión para llegar a un entendimiento de que es un defecto y va a profundizar ese entendimiento en la reflexión para llegar a la comprensión. La comprensión es cuando verdaderamente por ahí se siente un chispazo y la conciencia se manifiesta y entonces uno dice, uy, no, definitivamente me voy a quitar esto. Si ya se siente inclusive como un arrepentimiento, Ujú. pero no un arrepentimiento ahí de echarse látigo, no, no, algo consciente en donde se dice, no, definitivamente, o sea, y muy seriamente la persona va a decidir, no voy a quitar esto, si ya no voy a dejarme manejar, entonces puede la persona decir, no, estoy contaminando mi energía espiritual, estoy
estoy desequilibrándome demasiado, ya he alimentado mucho estos defectos, mire lo que me ha hasta las consecuencias, y este defecto me ha traído esto, me ha generado esto, me ha hecho esto, entonces ya no más. Entonces por eso se dice, puede la persona comprender que está desperdiciando su energía inútilmente. Esa es la fornicación en los centros, ¿sí? Ujú. Y puede decir, no, ya me estoy identificando, hipnotizando demasiado, no estoy siendo consciente, estoy siendo un muñeco. Exactamente. Igual la comprensión es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos por qué un defecto es malo, pues yo no lo voy a querer eliminar o sencillamente no voy a poder salir de ese error en el que el defecto me tiene. Siempre coloco el ejemplo. Si yo no entiendo, no comprendo que fumar es malo, pues sencillamente yo voy a decir, no, pero ¿por qué? Yo voy a seguirlo haciendo, siempre lo he hecho. Nuestros defectos tienen muchas justificaciones, ¿sí? Para saltarse la comprensión. Entonces, el yo del cigarrillo puede decir, no, pero he pasado los mejores años de mi vida. Algunas personas dicen, no, me veo más serio, me veo maduro, o me ha servido para el frío, o sirve para que yo me pueda relajar. Bueno, hay muchísimas justificaciones, así con cada uno de nuestros defectos. Veamos, por ejemplo, la ira. Si una persona no comprende que su ira lo está llevando constantemente a estallar su energía, a contaminarla, a no poderla utilizar sabiamente, sino la está estallando con cada proceso de violencia, de venganza, de odio, Chocando pues con todos. sencillamente, claro, sencillamente va a decir, no, pero es que la ira siempre me defiende. Si yo no puedo sentir ira, uy, no, entonces todo el mundo me la va a venir a montar. Cada uno de nuestros defectos, veamos por ejemplo la lujuria. Para el lujurioso o la lujuriosa, dirá, no, pero la lujuria es agradable, no, pero yo no veo nada de malo en ver chicos en tanga o chicas en bikini, no, eso es muy bueno, ahí yo no estoy alimentando ningún Caldo defecto. de ojo. Es decir, que la persona nunca se da la oportunidad de observarse. Si uno se observa, como decía ahorita Camilo, vamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo físico es como un vehículo, sí, como el carro. Debemos estar mirando qué niveles de energía tiene. Uno cuando empieza a autoobservarse con estos procesos así del yo mirón o de la pereza o de la codicia o de la ira misma, uno a veces en un proceso de ira, ustedes no se sienten a veces desgastados cuando estallan en ira, eso uno siente que, mejor dicho, hubiera, quién sabe, hecho cuánto ejercicio. Es un tipo de fornicación. Fornicación es toda la forma que nosotros tenemos de desperdiciar. Entonces, si no entendemos, si no comprendemos, pues pasa lo que le sucede a algunos alumnos, a muchos, sí, uno incluso también le sucede a veces eso, donde uno dice, venga, pero es que yo siento que estoy observando, me pido muerte, pero ¿por qué el defecto no se muere? ¿Por qué todavía se sigue manifestando? Bueno, porque necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo en diferentes actividades, no solamente la ira con mi pareja, debo mirar la ira en familia, la ira que me produce la impaciencia, la ira que me produce cuando la persona me queda mal o me incumple o me dice mentira. Es decir, que la ira y cada uno de nuestros defectos tiene muchas formas de alimentarse y eso es lo que nosotros debemos empezar a comprender. Bueno, y muy importante, siempre a ayudarnos de nuestra Madre Divina. Entonces, la Madre Divina tiene Misión. esa misión, ¿sí? O sea, digamos, esa es la labor de ella también en este proceso. Por eso está metido en todos los procesos de la muerte la Madre Divina. Si ya veíamos que la Madre Divina es la que decide si sí o si no, digamos, cortan el cordón de plata. Asimismo, ella tiene potestad sobre la muerte de cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Ujú. Si uno le pide a ella, luego de entender algo, o aunque sea, si se genera la muerte en marcha, después de observar al defecto, se le pide, madre mía, Marina, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, bueno, quítame esta incomodidad, quítame esta tensión, todo Ujú. lo que ustedes descubran de su mundo interior, elimíname este pensamiento. Y si llegó, otra vez le piden eliminar a ese pensamiento todas las veces que sean necesarias hasta que logremos quitarnos de encima cada uno de esos detallitos, porque cada uno de esos detalles que logramos observar y le pedimos a la Madre Divina son los que ella va a empezar a eliminar y ese es nuestro trabajo interior. Por eso es que decimos, la persona verdaderamente va a empezar a ahondar esto del trabajo interior y de conocerse a sí mismo cuando empiece a practicar este proceso de la muerte psicológica, de la autoobservación. ¿Sí? Ya la cuestión es que la persona durante el día lo repita, ¿sí? Lo vaya repitiendo, se acuerde de estarse observando a sí mismo, se acuerde de estar pidiendo muerte, ¿sí? Y eso es lo que va a ayudar a el proceso de cambio desde su interior. Bien, entonces hasta aquí hemos visto
lo que es el proceso de la muerte del cuerpo físico con los tres juicios, lo que es la muerte segunda, que es la muerte de nuestra psiquis, de nuestra alma, si no hacemos un trabajo voluntario, y pues el proceso más importante que es la muerte psicológica. La muerte psicológica va a poder gobernarnos si nosotros aprendemos para que nuestros defectos no sean los que se manifiesten, sino nuestra conciencia. Veamos ahora qué es lo que muere. ¿Qué es lo que muere cuando una persona deja su cuerpo físico? Ujú. Entonces, muere ese vestido. Hemos tenido tantos vestidos, hombre, mujer. Hemos estado en muchas épocas, en diferentes países, en muchas culturas, ¿sí? Y consideramos que entonces este cuerpo físico lo queremos, lo adoramos, lo arreglamos, pero no nos interesamos por nuestra psiquis, que sí va a, digamos, a trascender con todos nuestros defectos. Entonces, ese cuerpito que queremos tanto, tarde o temprano va a entrar en un proceso de envejecimiento o en un proceso de muerte. Algo superior que tiene el cuerpo físico que lo acompaña es el cuerpo vital o el fondo vital. Esa es la parte superior, es lo que le da la salud a nuestro cuerpo físico. Este también empieza a descomponerse mientras se va descomponiendo nuestro cuerpo físico, o si es que se crema o lo que sea, este cuerpo también se pierde, ¿sí? ¿Y qué otra cosa vamos a perder que más adelante vamos a entender? Pero es esa forma de nosotros ser, nuestra personalidad. Esta personalidad que es la que le gusta ciertas costumbres, tiene un idioma, tiene una cultura, tiene títulos, aprendizajes, bueno, una serie de cosas, viajes, todo eso es de la personalidad. Esto también muere. Entonces aquí nosotros podemos decir, vea pues uno tanto que se preocupa por su personalidad, por su apariencia, se preocupa por aparentar algo que es o que no es, tarde o temprano esto va a quedar es allá en el cementerio. O sea, sencillamente para la personalidad no hay un futuro, ¿sí? No hay nada real ni objetivo porque la personalidad es infraconsciente. Es decir, que estas son las tres cosas que mueren de nosotros cuando perdemos el cuerpo físico. Y cuando muere entonces la persona, esa personalidad queda cual fantasma ahí, visitando la tumba, pendiente inclusive por un pequeño lapso de tiempo de las cosas que le pertenecían, ¿sí? Entonces cuando dice, ay no, es el espíritu de fulanito, no, no, no es el espíritu de fulanito, es la personalidad del desencarnado Ujú, que está por ahí mientras se desintegra, ¿sí? exactamente. Eso es lo que muere con el cuerpo físico, que no muere, y es algo que tenemos que entender y que por eso es este trabajo interior. No muere nuestra esencia, nuestra conciencia es inmortal, ¿sí? Esa conciencia desde que salió del sagrado Dios absoluto, del sagrado Sol absoluto, nos va a acompañar en todos los 3000 ciclos y nunca va a morir. De cuando se acaban los 3000 ciclos, vuelve y retorna y listo. O sea, no se hizo un trabajo listo. Pero entonces nunca muere, ¿sí? Ella es lo único real o verdadero, jamás muere. Es la parte, es nuestra propia parte de Dios interna. ¿Qué otra cosa no muere? Mm. Hmm. Bueno, veamos que con la muerte del cuerpo físico no van a morir nuestros defectos, a menos que hayamos llegado a la existencia 108. Si nosotros todavía tenemos existencias, ¿sí? Por delante, es decir, como decía Camilo ahorita en el ejemplo, vamos en la existencia 100, pues todos estos defectos que hemos alimentado a lo largo de estas 100 existencias, que han sido siglos y siglos alimentando la ira, la codicia, la envidia, el egoísmo, bueno, todo esto, pues ellos sencillamente es como si se atraparan, ¿no? La atrapa la envoltura como tal y ella es la que va a esperar en el limbo, es una dimensión donde están los desencarnados esperando un nuevo cuerpo físico. Es decir, que ella no muere, eso de que, ah, no, la persona muere y ahí quedó todo y tal luego y se acabó todo, no. Nuestros Mm. defectos, ellos son los que van a seguir esperando atraparse en un nuevo cuerpo físico para venir a una nueva manifestación y seguirse engordando, seguirse alimentando. Por eso es importante entender que con la muerte del cuerpo físico, esto no muere. Ellos mueren es con la muerte psicológica y son trasladados, si no mueren, al nuevo cuerpo físico y si ya, digamos, hemos ocupado o hemos agotado las 108 existencias, pues esto sencillamente va a tener que desintegrarse en el proceso de la involución. Esa es la maletica que cargamos de existencia en existencia mientras no hagamos un serio trabajo interior, mientras no logremos modificar radicalmente con la muerte psicológica cada uno de esos elementos, de esos detallitos de cada uno de nuestros defectos.
Bueno, es importante y algo que enseñaba Camilo, pero pues tal vez se nos pasó comentarlo en su momento, es que nosotros podemos, en este momento no podemos experimentar la muerte del cuerpo físico, porque esto es un proceso que va a llegar cuando nos corresponda, pero con ese mismo proceso y con esos juicios, sí podemos experimentarlos a través de la eliminación de los defectos. A los defectos sí podemos verle los juicios que se les van a suceder cuando uno empieza a hacer esa retrospección, sí que decíamos de los 5 minutos, esto es equivalente a uno empezar a hacer una autoobservación, por ejemplo, del día. Entonces se hace la autoobservación, la retrospección y empezamos a observar esos defecticos, esos actores que nos llevaron a desequilibrarnos con ciertos eventos o con ciertas escenas. Luego va a venir el proceso del segundo juicio, donde vamos a ver la cantidad de detallitos que lo alimentaban o que no lo alimentaban. Y por último, vamos a ver cómo se manifiesta, qué tanta intención tuvo el defecto en el día y lo más importante, viene la eliminación. Es decir, que este proceso de la muerte lo podemos experimentar en nuestro mundo interior y con nuestra propia psiquis. Y miremos entonces cuál es una de las prácticas que les estamos proponiendo con este tema, ¿sí? Y es que podamos desarrollar una reflexión Ujú. cada uno de los días, ¿sí? Ya sea que escojan en cualquier momento del día que escojan, hagan una pausa y no sé, en 10, 15, media horita, hagan una retrospección del día, ¿sí? Entonces, ¿qué hice en el día? ¿Qué defectos me salió en el día? Ah, no, yo sé que me salió tal defecto, entonces voy a esa escena y por medio de la imaginación llego y reflexiono en esa escena. Si empiezo a ver cada uno de los pensamientos que pues, van a volver a repetirse, ¿cierto? Entonces ahí voy a pedirle a mi Madre Divina, elimíname este pensamiento, quítame este otra imaginación, quítame este recuerdo, listo. Y voy a mirar en mis sentimientos también lo que se me estaba moviendo. Ahí en ese momento, es como si en ese momento también pudiera volver a sentir eso y por medio de la autoobservación lo estoy viendo y empiezo a pedir muerte, a pedir muerte, a pedir muerte. Eso es la práctica de esta conferencia que les proponemos, se denomina la muerte reflexiva, ¿sí? Entonces, puede ser inclusive al final del día, no simplemente irnos y acostar y, ya listo, ya voy a dormirme, Ya no, pasó el día. ya pasó el día, voy a dormirme como si fuera cualquier cosa, no, podemos hacer una pausa, listo, después de hacer las cosas que cada uno pues disponga para hacer y se devuelve en el día, bueno, hoy cómo me fue con mis defectos, uy, me salió esto, entonces apenas descubra, le pido a mi madre, elimíname esto, quítame este, y voy a descubrir que en ese momento se me mueven y voy pidiendo muerte. A eso se le denomina muerte reflexiva y es lo que podemos hacer con lo que ya vimos hoy. Esa es la tarea. Bueno, y importantísimo no dejar de lado la muerte en marcha, ¿sí? Debemos tener la autoobservación activa casi la mayor parte del tiempo en el día, estar observando nuestras emociones a cada momento. Si en determinada situación no sabemos cómo se llama ese defecto o no podemos rotularlo, no importa. Le vamos pidiendo muerte a lo que sentimos, a lo que pensamos, a los recuerdos, alguna sensación de tristeza, de dolor, de sufrimiento. La muerte en marcha, podemos decir que va a liberar grandes porcentajes de conciencia. Entonces no la podemos subestimar. Si no es que diga, no, entonces por la noche voy a morir a todo lo Sí, que no, no, me no. identifiqué en el día. Lo importante es uno poder tener activa esa autoobservación. Bien, esa es la conferencia. Entonces lo dejamos con la frase muy importante para que cada uno de nosotros reflexionemos. Se nace para morir y se muere para nacer. Si el germen no muere, la planta, la semilla no nace. Entonces siempre algo debe morir en nosotros para poder lograr rescatar la virtud. Además, recordemos lo que hablábamos en el tema número uno con respecto a la parte sexual. Debemos morir psicológicamente a cada uno de esos defectos para que toda esa conciencia pueda hacer nacer algo superior dentro de nosotros mismos y es la cristalización de cada una de de esas partes de la conciencia en los diferentes vehículos o cuerpos existenciales del ser. ¿Bien? Bien, entonces para recibir el audio de esta conferencia, el PDF, cualquier inquietud que tengan, los invitamos. Igual tenemos también un grupo de WhatsApp, creo que es cerrado, para que las personas puedan acceder a todo este material. Hay algunas que no se les facilita conectarse a ciertos horarios o que quieren después en un momento Revisar. volver a revisar, a reflexionar, a mirar. Entonces, con muchísimo gusto los invitamos. También importantísimo la conferencia del día de mañana.
Vamos a ver el desdoblamiento astral, es el tema número 3 y esto nos va a dar grandes formas de poder salir conscientes al astral sin miedo. Vamos a ver que aquí no vamos a tener miedo porque el miedo no nos va a dejar experimentar esto. Bien, entonces pues vamos a dar ya paso a las preguntas, a las inquietudes que se tengan de cada uno de ustedes. Bienvenidos, pueden realizar cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, pues trataremos al máximo de responderlo según lo que podamos eh, dar resolución a cada una de ellas. Bien, gracias. Vamos a mirar acá.